Hola, soy Carlos de Villarán Olvera, con la matrícula A0161125-2 y este es mi video sobre la evidencia sobre el reto de la semana 5 de la materia Diseño Ecológico Programable. Bueno, el reto de esta materia era implementar el uso de un procesador, en este caso el GoopNode, en VHDL y usar una aplicación que hiciera uso de este procesador, ¿no? Para poder entender este reto, primero tenemos que entender qué es una computadora. Una computadora es una parte fundamental de todos un CPU, perdón, es parte fundamental de todos nuestros dispositivos. En este caso, un CPU se divide en tres componentes. La unidad de aritmética lógica, la memoria y la unidad de control. Bueno, la memoria es el lugar en el que se almacenan los datos y programas. Los datos que se almacenan aquí pueden usar para almacenar, leer o escribir. Generalmente son las instrucciones de un programa o bien aquellos datos con los que se operan dichas instrucciones. Estas se guardan en bytes, que están formados por bits, que es el conjunto de edad más pequeño. Son dígitos binarios de 0 o 1. La unidad lógica aritmética, o ALU, por sus siglas en inglés, representa la calculadora principal del ordenador y vincula las operaciones relacionadas con el código binario que maneja en el PC. La unidad de control, o CU, es la gran administradora de la memoria y los componentes que se agregan. Las funciones, las descifra y las ejecuta. Es el auténtico cerebro, el que controla y coordina el funcionamiento de todo el PC. Esta unidad genera el conjunto de órdenes necesarias para que se realice cualquier tarea mediante la interpretación de las instrucciones que integran el programa de esta unidad. Es importante saber que las computadoras forman parte fundamental de nuestros trabajos. Bueno, se divide en 4 principales fases cómo funciona el CPU. La primera fase es cuando se carga el código desde la memoria, es decir, se leen los datos. La segunda fase es que la información leída se analiza siguiendo un juego de instrucciones para saber qué hacer con el resto de la información. Entonces tenemos un bus de datos y un bus de instrucciones. Se lee el bus de instrucciones y se trabaja con el bus de datos, ¿no? En la tercera fase se continúa con el procesamiento franco y se encarga de ejecutar las instrucciones tomadas decodificadas dentro de la segunda fase. Es donde se realizan las operaciones. Si requiriéramos de la ALU, sería en este paso en el cual la haríamos a llamar. Y la cuarta y última fase es la de escritura, donde se vuelve a cargar la información, pero esta vez es el procesador hasta la memoria. Y esto se repite tantas veces como sea necesario, cuantos procesos tengamos. Bueno, para nuestro proyecto, nosotros usamos un procesador suave, porque es el GoodNode, porque se pueden implementar diferentes componentes dentro de un mismo sistema. En este caso, un FPGA, sin tener que agregar más circuitos integrados, lo cual lo hizo simple y más sencillo para nuestro proyecto, ¿no? Ya que debemos usar diferentes componentes. En nuestro caso usamos un acelerómetro y un VGA. Para esto tuvimos que crear el driver del acelerómetro y el driver del VGA. Para el acelerómetro se usó el protocolo SPI, el cual funciona con señales seriales. Y nosotros lo hicimos de 16 bits, cada una de las vectores de 16 bits, cada una de las coordenadas X, Y, Z, dándonos un total de 48 bits de información. Esto fue para precisión. Realmente los datos que más utilizamos en el proyecto son los últimos, y en este caso era el 15, el 31 y el 47, ya que es donde nos decía el signo de cada una de las posiciones, pero es como se divide en ese proceso. Bueno, en este momento voy a compartir la pantalla para que puedan observar el proyecto en Quartus. Dentro de Quartus fue donde trabajamos la mayor parte del reto. Aquí hacemos las simulaciones, aquí hacíamos las compilaciones y luego lo cargábamos en el FPGA. Antes de trabajar completamente con el GoodNode, se hicieron diversas prácticas como funcionamiento de LEDs para ver los estados, las diferentes máquinas de estados. Y trabajamos con la de Moore más que nada. Y se hicieron otras actividades y simulaciones, todo para ayudarnos a encaminarnos por el buen camino. Como vamos a observar, un GoodNode tiene diferentes componentes. Como se mencionó anteriormente, tiene la memoria, los datos y los puertos, ¿no? Agregado a esto, tuvimos que acoplar el driver del acelerómetro y el driver del VGA para que pudieran funcionar y pudiera todo compilar correctamente. Bueno, yo creo que estos proyectos son importantes porque
es el primer paso para entender cómo funciona la navegación, manipulación e interacción en los circuitos embebidos ciberfísicos, que son los que nos vamos a dedicar. Todo esto se programó en BHDL, que ya no es un nivel tan abstracto como ensamblador, pero sí es un poco más abstracto que los niveles de programación de alto nivel, como lo son Python o cualquier otro. Al principio fue complejo adaptarnos, pero después con la práctica vas entendiendo un poco más las instrucciones y la verdad es que es bastante útil, ¿no? Esto es bastante importante saber reconocer las características del CPU para poder llegar a las soluciones. En este caso era crear un juego, nosotros hicimos el Pong, que es implementar pues el acelerómetro y el VGA para que podamos mover las piezas y que se pudieran observar en un monitor. Para eso debemos saber qué componentes usamos, cuándo los necesitamos, cuándo llamarlos, qué datos mandar, en qué formato mandarlos, entre otros muchos. La verdad es que este tipo de actividades tienen un gran impacto, ya que nos ayudan a fomentar las iniciativas emprendedoras para empezar a crear y sumergirnos en este mundo de la robótica, que es mucho ciberfísico. No es pura físico, que circuitos, ni puro programación. Es la mezcla entre ellos y es súper importante. La verdad es que me parece una rama increíble. Estoy muy feliz con este proyecto. Fue un gran reto. Tuvimos pero muchos fallos y errores. Pero sobre todo mucho aprendizaje. La verdad es que es el reto en el que más siento que me he conectado con la carrera, donde más me he sentido, ahora sí, retado. Y la verdad es que es una gran experiencia. Fueron grandes 5 semanas donde llegué a aprender muchísimos conocimientos sobre tipo de señales, cómo procesarlas, el funcionamiento de un CPU y todo esto a este nivel de abstracción. La verdad es que es un gran reto, se disfrutó. Y aunque no se logró al 100% en el caso de mi equipo, la verdad es que todos los conocimientos que me llevo yo lo considero un éxito. Muchas gracias.